Muchas gracias, Ezequiel. Gracias por la introducción y muchas gracias a los organizadores por pensar en mí para presentar un poco un resumen de nuestros resultados hoy, y muchas gracias a vosotros por madrugar y estar aquí en esta primera presentación. Como el tiempo es un poco… Bueno, tengo la suerte de poder hablar un buen rato, pero no tendré tiempo de entrar en muchos detalles de las cosas que hemos estado haciendo todos estos años en controladores naturales o controladores post-tratamiento, pero será un placer poder discutir con los que estén interesados luego durante todo el día. En realidad, nuestro interés sobre estos casos extraordinarios empezó desde que yo llegué al Instituto Pasteur, fue con esta idea ya en la cabeza. Y el estudio de estos casos tan extraordinarios muchas veces se ha llamado como anécdotas o casos anecdóticos, pero en realidad, si nos fijamos bien, todos estos casos de curación o de remisión durable han dinamizado la investigación sobre la cura y los reservorios del VIH, y sobre todo gracias a la primera descripción del caso de Timothy Brown, del paciente de Berlín. Como podéis ver, a partir del año 2010 se provocó un gran aumento en la producción científica alrededor de estos términos. De hecho, los casos de trasplante de médula, los casos de control natural, representan un poco los dos objetivos que podemos tratar de tener en… lo siento, a veces las palabras en castellano me cuesta un poco, no estoy acostumbrado. Pero, como decía, los casos de trasplante de médula o controladores representan los ejemplos a los que podemos aspirar en las terapias curativas. En el caso del trasplante de médula, lo que se ha podido conseguir es una eliminación completa o casi eliminación completa de las células infectadas, lo que podría representar una cura. Y, sin embargo, en otros casos el virus claramente está presente, en el caso de los controladores naturales o los controladores post-tratamiento, pero está controlado por mecanismos individuales que sean inmunitarios, intrínsecos u otros, y se obtiene lo que conocemos como una remisión. Esta remisión puede ser transitoria, porque el virus puede reaparecer al cabo de unos cuantos años, pero también puede ser muy profunda, consiguiendo un periodo de remisión que puede ser casi permanente, aproximándose mucho a lo que podríamos considerar una cura del VIH. En el caso del trasplante de médula, y creo que Javier habló un poco ayer, probablemente, así que no pasaré mucho tiempo en ello, pero como sabéis, en el caso del trasplante de médula lo que se va a producir es una eliminación de las células infectadas, primero a través del condicionamiento y luego a través de los efectos de inmunidad halogénica con el trasplante. Estos eventos de inmunidad halogénica, en el caso de personas que tienen VIH, se convierten en reacciones contra el reservorio, y una vez que se obtiene el quimerismo completo se produce la casi eliminación de las células infectadas. Si el donante tiene una molécula CCR5 wild type o no tiene mutaciones significativas, la problemática que podemos encontrar es que las células que se están reimplantando, digamos, son susceptibles a la infección por el VIH, y si queda alguna célula infectada en el organismo, el virus puede volver a infectarlas. Y, de hecho, el único caso, como decía Ezequiel, hasta ahora que se conoce de remisión gracias a un trasplante de médula CCR5 wild type es el paciente de Ginebra, del que hablaré un poco en unos minutos. Una alternativa, y ahí está un poco la brillantez de Gero Hutter en el caso de Timothy Brown y luego los otros que han seguido, es si se encuentra un donante compatible que tiene la mutación CCR5 delta 32, que no permite la expresión de la molécula CCR5 en la superficie de la célula, y lo que hace es que las células del donante son resistentes naturalmente a la mayor parte de las cepas de VIH que son transmisibles o que pueden estar circulando, y tras el trasplante el paciente va a adquirir unas células que son resistentes a la infección y que podrían resistir la reimplantación de un reservorio a partir de algunas células que podrían estar infectadas. Hoy en día hay 5 casos de personas que se consideran probablemente curadas tras un trasplante de médula CCR5 delta 32.
Timothy Brown, el paciente de Berlín, el paciente Adam Castillejo, que creo que estuvo también por aquí, no sé si sigue por aquí, Mark Franke, Paul Edmond y la paciente de Nueva York. Y hay, al menos que yo conozca, otros 2 o 3 casos que van a ser presentados en los próximos meses. La dificultad es que este tratamiento por trasplante de médula primero no se puede proponer a personas que no lo requieran para tratar un cáncer hematológico o una situación hematológica que lo necesite. Y adicionalmente lo que también se había observado es que no todos los trasplantes de médulas en personas con VIH habían sido un éxito y de hecho en muchos casos, sobre todo en casos en los que el trasplante se producía a partir de un donante CCR5 wild type, se producía un rebote viral tras la interrupción del tratamiento al cabo de unas semanas o máximo unos meses. De hecho, también se han observado casos de rebote viral cuando se ha producido un trasplante CCR5 delta 32 en personas que llevaban una variante minoritaria quizá de un virus que utilizaba CXCR4 como receptor de entrada. Y todo esto lo que nos va a mostrar es que incluso si el trasplante de médula es muy eficaz en reducir el reservorio viral, el número de células infectadas, quedan algunas células infectadas en el organismo en la mayor parte de las personas que reciben un trasplante de médula. Es algo que se ha podido observar en tejidos profundos, en el caso de estudios de algunas autopsias, como por ejemplo en el estudio iSystem, en el que se han tenido acceso a algunos tejidos de personas que desafortunadamente no sobrevivieron el procedimiento del trasplante. Y se ha estimado por modelos matemáticos que en algunos de los casos de rebote viral, como en el caso de los pacientes de Boston, quedaban alrededor de una decena de células infectadas en el organismo y eso fue suficiente para provocar el rebote viral. Y en este tipo de circunstancias lo que se consideraba real hasta hace unos años era que el tratamiento por trasplante de médula iba a reducir el reservorio, que probablemente quedaba algunas células infectadas en la mayor parte de la gente y que la presencia de las células resistentes era algo imprescindible para obtener una cura o una remisión del VIH. Y en ese estado fue cuando, digamos, o con esas convicciones, fue cuando el caso del paciente Ginebra vino a romper un poco estos casi dogmas que se estaban formando. Y bueno, el caso del paciente Ginebra es un señor que se llama Romualdo, que vive en Ginebra, que vive con VIH desde el año 1990. Que tenía un virus que fue muy difícil de controlar terapéuticamente, es un virus que porta muchas resistencias y que únicamente consiguió controlar su viremia a partir del año 2005. Desde el 2005 ha tenido una carga viral completamente controlada, pero durante muchos años el virus no pudo ser controlado a pesar del tratamiento. En el año 2018 se le detectó un sarcoma raro, inhabitual, y para tratarlo se necesitó un trasplante de médula. En su momento no se encontró un donante delta 32, pero también hay que decir que en aquel momento el caso de Adam, por ejemplo, todavía no había sido realmente descrito, entonces seguía habiendo muchos interrogantes sobre cuál era el rol de CCR5 delta 32 y de la necesidad de tener esta mutación. Entonces, a pesar de no encontrar un donante delta 32, se decidió hacer el trasplante. Bueno, se tuvo que hacer el trasplante con un donante compatible CCR5 wild type, pero siempre con la idea en la cabeza de que quizá eso podía tener algún impacto positivo en el VIH. Romualdo bueno, tuvo varias reacciones no sé cómo se dice, graft contra el host, injerto contra el huésped, y se decidió ir simplificando el tratamiento antirretroviral para disminuir las interacciones medicamentosas y finalmente en noviembre del 2021 Romualdo junto con su médico, digamos, más próximo decidieron intentar parar completamente el tratamiento antirretroviral. Y la semana pasada hizo 3 años, estuve hablando con él, todo va bien, su virus sigue estando completamente controlado, entonces se encuentra en remisión desde hace 3 años.
Como en otros casos de trasplante de médula, en el caso de Romualdo también se ve una disminución de la frecuencia de células infectadas en circulación en algunos tejidos. Se podía detectar virus intacto antes del trasplante y luego progresivamente el virus se vuelve cada vez más difícil de encontrar. En las últimas muestras solo se encontraron trazas de virus defectivo, incluso no se sabe si son realmente trazas o ruido técnico. ¿Cómo consigue controlar? Bueno, una cosa que no he dicho es que evidentemente sus células expresan CCR5, CXCR4 y son susceptibles a la infección por el VIH. Entonces, la gran pregunta que nos hicimos desde el principio era ¿por qué en el caso de Romualdo el virus no estaba apareciendo cuando había sido el caso en otros? Estudiamos algunas características de la inmunidad. En el caso de los anticuerpos, vimos que los anticuerpos anti-VIH disminuyen progresivamente, no de una forma tan abrupta como se ha descrito en otros casos de cura probable del VIH, pero lo que sí que se ve es que los anticuerpos disminuyen y continúan a disminuir incluso cuando se ha parado el tratamiento antirretroviral. Los anticuerpos anti-VIH se siguen pudiendo detectar, pero no tienen ninguna actividad neutralizante. Y en el caso de la respuesta CD8 específica del VIH es algo similar, no encontramos células específicas del VIH, incluso después de haber parado el tratamiento. Estos resultados nos muestran que no es este tipo de inmunidad la que está ayudando a controlar el virus y segundo, que no ha habido una estimulación antigénica a pesar de la interrupción del tratamiento y que nos encontramos en una situación realmente de remisión durable de la infección. También miramos a las células NK, encontramos una expansión de células, digamos, que normalmente se consideran disfuncionales o muy experimentadas. Son células que se encuentran en general muy expandidas en gente que tiene muchas reacciones de injerto contra el huésped y lo que nosotros observamos es que estas células o el compartimento NK, en el caso de Romualdo, sí que tiene una actividad antiviral anti-VIH importante, pero seguimos sin saber si estas células NK están jugando un rol o han jugado un rol durante la eliminación del reservorio, durante las reacciones halogénicas, por ejemplo. Como decía, Romualdo experimentó muchas reacciones de injerto contra el huésped y por ello ha requerido diferentes tipos de tratamientos y en particular está tomando ruxolitinib, un inhibidor de JAK-STAT, desde 1 año y medio después del trasplante y casi de forma discontinuada. Y es el caso todavía hoy. De hecho, cada vez que se ha tratado de bajar este inhibidor se han vuelto a producir reacciones de injerto contra el huésped y bueno, se ha tenido que volver a empezar. Entonces no sabemos si esta molécula, este inhibidor de JAK-STAT podría estar jugando un rol o podría haber jugado un rol facilitando la eliminación del virus o incluso disminuyendo el nivel de activación necesario o aumentando el nivel necesario para activar a las células T, lo que podría provocar que el virus no se reactive tan fácilmente. De hecho, algo que nosotros pudimos observar en un periodo de 1 mes en el que Romualdo interrumpió este inhibidor fue que sus células T son poco reactivas. Las células T de Romualdo, mientras está tomando estos tipos de inhibidores, son poco reactivas, como podéis ver en la muestra M51, es el mes 51 después del trasplante. Cuando activamos las células con un estímulo fuerte no veíamos una reacción. 15 días después de parar los inhibidores de JAK-STAT se ve una reacción todavía más al cabo de un mes. Y luego, una vez que se vuelve a empezar el tratamiento por JAK-STAT, la reactividad vuelve a disminuir progresivamente. Entonces nos preguntamos si este también puede ser una hipótesis, este tipo de moléculas podría estar jugando un rol en la falta de reactivación. Y finalmente, algo que no podemos eliminar como hipótesis es que Romualdo esté completamente curado de la infección por el VIH, que las reacciones halogénicas hayan sido lo suficientemente importantes como para permitir la eliminación completa del virus. Y este tipo de curación completa ha podido ser demostrado en modelos de monos en los que se imita un poco el mismo tipo de situación, monos que reciben un trasplante de médula halogénico en ausencia de mutación CR5 delta 32. Aquí podéis ver algunos ejemplos en los que se ve cómo una vez que se alcanza el quimerismo el ADN viral desaparece
y como en algunos de los monos, después de interrumpir el tratamiento, el virus vuelve a reaparecer al cabo de algunas semanas, pero como en otros monos el virus no aparece nunca más. De hecho, en este estudio se hicieron experimentos en los que se cogieron células de los monos infectados, se trasplantaron en otros monos y el virus no apareció y se considera que estos monos han sido curados. Es decir, esto demuestra que las reacciones halogénicas son capaces de curar, en algunos casos, al menos en monos, la infección, y no podemos excluir que en el caso de Romualdo haya sido algo similar. Cuando tomamos en realidad todos estos casos de trasplante de médula juntos, nos encontramos en una situación un poco paradójica, y es que hay 5 personas que se consideran curadas de la infección por el VIH, las 5 personas que han recibido el trasplante de donantes CCR5 delta 32. Puede que quede algo de virus en el organismo, como hemos visto en otros casos, pero es improbable que volvamos a ver el virus reaparecer porque sus células son resistentes y si hubiese habido virus X4 probablemente hubiese aparecido ya anteriormente. En el caso de Romualdo, el paciente de Ginebra, puede que quede algo de virus, pero quizá es el paciente que tendría más posibilidades de haber eliminado todo el virus del organismo, porque si no, quizá lo hubiésemos visto mucho antes, pero no sé si llegaremos a considerar a esta persona curada del VIH en algún momento, porque el riesgo de que el virus pueda reaparecer está ahí, es muy real y es imposible de predecir. Bueno, esto es un poco para presentar los casos de trasplante de médula que hemos estado estudiando, pero la gran pregunta es, bueno, estos trasplantes de médulas en realidad es un ejemplo apasionante, es el primer tipo de intervención que consigue bajar el reservorio de una forma tan drástica, conseguir una cura o una remisión durable, pero podemos llegar a ese tipo de situación sin necesidad de hacer un trasplante de médula. Y creo que en eso son los controladores naturales y los controladores post-tratamiento los que nos pueden dar más información. Esta gente, en muchos casos, hace numerosos años que viven con VIH, pero sin tratamiento antirretroviral. Y en algunos casos, como decía al principio, quizá podemos considerarlos como curados o casi curados. Y hay una review muy reciente del equipo de Javier con María Salgado, publicada en MED hace unas semanas, que lo resume. Pero en estos controladores no se ve nada de replicación viral, las CD4 se mantienen estables, no se ve una activación inmunitaria superior. En ciertos casos se ve como la respuesta de anticuerpos comienza también a decaer. Hay gente que tiene inmunoblots que parece hablar de una seroreversión. Entonces, y en muchos casos esta gente ha superado ya los 25 o 30 años viviendo con VIH y con el virus completamente controlado sin tratamiento. Entonces, ¿cuánto de lejos podríamos estar de considerar a esta gente como curada? Yo creo que al menos podremos hablar de remisión permanente de la infección por el VIH. Estudiando a estos casos, lo primero que casi se puede observar es que tienen reservorios relativamente bajos, una frecuencia baja de células con VIH, pero la mayor parte de los casos tienen virus intactos. Es decir, no es que se hayan infectado con un virus defectivo que no se puede multiplicar, no, en la mayor parte de los casos hay un virus intactos que se pueden replicar muy bien, lo que indica que el control es en muchos casos debido a mecanismos inmunitarios. Y por hacer un pequeño resumen, hay muchos resultados ya que muestran que puede haber un rol de la inmunidad intrínseca. Las células CD4 parecen infectarse un poco peor en muchos HIV controles, en algunos casos porque expresan un poco menos de CCR5, hay otros tipos de bloqueos intracelulares. Hay respuestas desde la inmunidad innata que podrían también explicar por qué hay más mujeres que pueden llegar a este estatus de controlador natural, que es algo que no acabamos de comprender todavía muy bien. Y también que las células presentadoras de antígeno parecen sentir mejor el virus y poder activar una respuesta innata que puede ser importante en el momento de la inducción de la respuesta adaptativa. En cuanto a la respuesta adaptativa, lo que vamos a ver es que esta gente, en lo que es la respuesta humoral, aunque tienen respuestas anticuerpos relativamente
débiles o en algunos casos no muy fácilmente detectable. Lo que se ve en muchos controladores, en particular en los que tienen alguna experiencia de exposición al virus, es que hay una frecuencia muy alta de células B memoria con respecto a la cantidad de antígeno que han podido ver, y que se ha producido una especie de inducción coordinada de la respuesta humoral con anticuerpos que tienen múltiples capacidades. Hay muy pocos controladores que se conviertan que desarrollen anticuerpos a capacidad de neutralización larga, pero cada vez hay más estudios que muestran que los anticuerpos que se encuentran en muchos controladores, tanto naturales como post-tratamiento, tienen una capacidad de neutralización autóloga y que estos anticuerpos pueden jugar un rol en el mantenimiento del control de la infección. Y de hecho, algunos de los anticuerpos neutralizantes a largo espectro que se utilizan hoy en día en la clínica fueron aislados o identificados en primer lugar de gente que era controladora del VIH o al menos pseudocontroladora del VIH. Y nosotros con el equipo de Hugo Muqué acabamos de describir el primer anticuerpo neutralizante de largo espectro que ha sido identificado en un controlador post-tratamiento, en el que pudimos también mostrar que el virus que estaba presente había escapado a este anticuerpo neutralizante a largo espectro, es decir, que había habido una presión de este anticuerpo durante el control o durante partes del control, pero el virus seguía siendo sensible a la capacidad de los otros anticuerpos a ser neutralizado. Quizá en los controladores una de las cosas que más se ha estudiado es la respuesta TCD8 y en particular esto es el caso para los controladores naturales. Ha habido muchos equipos, incluido el nuestro, que ha mostrado que en los pacientes que controlan la infección naturalmente, las personas que controlan la infección naturalmente, encontramos un tipo de células CD8 que no vamos a encontrar en otras personas con VIH, y creo que es cada vez más evidente, en todo caso es mi convencimiento, que no se trata de que las personas que no controlan el VIH van a generar disfunciones de su respuesta CD8, sino que la respuesta CD8 está generada de forma o por caminos más bien paralelos desde el principio de la infección entre la gente que va a controlar la infección y la gente que no va a controlar. En los controladores encontramos células que tienen un programa memoria asociado con la capacidad de sobrevivir, de renovarse, tener múltiples acciones antivirales, plasticidad metabólica, mucho potencial citotóxico y capacidad de ir a los ganglios linfáticos. Y en el caso de los no controladores, desde los primeros días de la infección, vemos células que tienen un perfil más asignado a capacidades efectoras, pero curiosamente con un potencial antiviral relativamente débil. Como decía Ezequiel, en los últimos años hemos estado hemos invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo en desarrollar modelos en macacos para estudiar el control natural y el control post-tratamiento. De hecho, uno de nuestros últimos artículos es en modelo de macacos que se vuelven post-treatment controllers y en los que mostramos cómo el tratamiento precoz, iniciado 4 semanas tras la infección, favorecía el desarrollo de este control post-tratamiento cuando lo comparamos a un tratamiento que se inició 6 meses después de la infección. Y lo interesante en estos modelos es que podemos seguir toda la evolución de la respuesta CD8 o otro tipo de respuesta inmunitaria y el desarrollo de los reservorios. Pero para mostraros un poco la importancia de este perfil memoria de las células CD8, creo que el ejemplo de los macacos es bastante interesante, porque vemos cómo en la infección aguda las células CD8 de estos animales que desarrollan una respuesta CD8 específica de SIV muy potente, pero estas células CD8 no tienen una actividad antiviral que podamos medir nosotros en cocultivos en el laboratorio. Lo que vemos es que durante la infección aguda las células que van a hacer una expansión no son las células memoria, sino las células efectoras memoria, como podéis ver más abajo. Y sin embargo, después estos son animales que fueron tratados durante 2 años desde la primoinfección, y cuando paramos el tratamiento antirretroviral lo que vemos es que las células CD8 en ese momento sí tienen una capacidad antiviral mucho más potente, capaz de controlar el virus, y lo que vemos es que en ese momento las células que se expanden son las células central memoria y no las células efectoras memoria que veíamos en la primoinfección.
Es decir, el tratamiento precoz había permitido una maduración quizá optimal de esta respuesta memoria contra el virus, unas células memoria que tienen una capacidad de ejercer una actividad antiviral sin sufrir una activación inmunitaria potente y que son capaces de controlar el virus como una especie de respuesta secundaria a una infección en cierto sentido. Otra cosa que hemos aprendido estos últimos años es que cada vez hay más evidencias de que la inmunidad innata puede jugar un rol en el control de la infección y sobre todo en el control post-tratamiento. En el caso del estudio Visconti identificamos una huella inmunogenética asociada a las células NK que está muy presente entre los controladores post-tratamiento, pero 3 veces más frecuentemente que la población de gente que vive con VIH. Y esto está asociado a la selección de unos subsets, de unas subpoblaciones de células NK que aparecen más presentes en los post-treatment controllers y con una actividad antiviral mayor. Ha habido más casos, como el caso del paciente o la paciente de Barcelona, que también tiene unas subpoblaciones de células NK particulares y en otras cortes de post-treatment controllers en el mundo. Y una vez más, si volvemos al mismo estudio de los macacos que hemos realizado, lo que hemos observado, y no tengo tiempo de entrar en detalles, pero los datos se van a presentar en el meeting de Cabos en unas semanas en México. Lo que hemos identificado en estos monos es también la presencia de algunas subpoblaciones de células NK cuya frecuencia antes de la infección, antes de que infectásemos estos animales, tenían un impacto en su capacidad a controlar el virus 2 años y medio después, cuando paramos el tratamiento antirretroviral. Algunas células NK presentes antes de la infección están asociadas a una viremia más alta después de parar el tratamiento y otros a una viremia más débil, lo que una vez más nos apunta a un rol clave de la inmunidad innata. Como resumen, los estudios de los controladores naturales y post-treatment y post-tratamiento nos han permitido identificar algunas características de la respuesta inmunitaria. La primera es que la habilidad de las células o la calidad de las células es mucho más importante que la cantidad. No es el hecho de tener muchas células inmunitarias específicas de un virus lo que va a conseguir el control de la infección, que desarrollar una memoria anti-VIH es crítico para conseguir el control después del tratamiento y que estas células probablemente son capaces de adaptarse y ejercen numerosas funciones y probablemente van a actuar de forma complementaria. Lo que vemos también al estudio del reservorio es que progresivamente se produce una selección de provirus que están integrados en zonas silenciosas del genoma y probablemente debido a la acción de esta respuesta inmunitaria. Y lo que vamos a ver, nosotros por ejemplo lo hemos visto en el laboratorio, es que progresivamente los controladores, la necesidad de mantener una respuesta inmunitaria activa es cada vez menor. Y llegamos a una situación entre que los controladores optimales no tienen una activación inmunitaria evidente, probablemente porque el virus no se reactiva más. ¿Y cómo podemos trasladar esto que hemos observado en los controladores con una visión más clínica o translacional? Bueno, lo primero es que creo que ahora hay suficientes evidencias para mostrar que el tratamiento precoz puede ofrecernos una ventana de oportunidad para conseguir el control después de tratamiento, pero esta ventana es limitada. En nuestros estudios en monos lo que vimos es que funcionaba cuando empezamos el tratamiento 4 semanas después de la infección, pero que perdíamos esta oportunidad cuando iniciamos el tratamiento 6 meses después de la infección. Como vosotros sabéis mejor que yo, 6 meses en la vida común es ya muy precoz, teniendo en cuenta cómo los diagnósticos se realizan de forma tardía. Es decir, cómo podemos trasladar esto en la clínica todavía ofrece ciertos desafíos, pero el tratamiento precoz sí que parece favorecer el control después de tratamiento. Luego nosotros estamos tratando de seguir la pista a estas células CD8 memoria capaces de controlar la infección de forma optimal,
Como decía, mi convencimiento con los datos que tenemos es que el problema no se produce por una exposición mayor al virus, ¿no?, sino que se produce desde el momento en el que las células reciben su educación al principio. Puede ser debido a diferentes moléculas, a TCR, a los HLAs, pero también a las señales de coestimulación, al ambiente citoquímico que puede envolver a las células en el momento de la educación. Y lo que podemos tratar de hacer es o coger las células de la gente que está en tratamiento y tratar de reprogramarlas para darles las características de las células de los controladores, o en el momento de la inducción tratar de favorecer, de enviar a las células por el buen camino, digámoslo de una forma. Y estas son cosas que in vitro ya lo hemos conseguido hacer en el laboratorio y acabamos de empezar los estudios preclínicos para ver si somos capaces de hacerlo in vivo. Hay otro tipo de cosas que realmente nos hemos embarcado ahora en tratar de comprobar algunas de las observaciones que hemos hecho en estas cortes, y uno de los ejemplos más claros es a partir de la huella inmunogenética que hemos observado en el estudio Visconti asociado a las células NK. Hemos puesto en marcha un ensayo clínico en el que hemos screenado a unos 2.000 personas diagnosticadas desde la infección para encontrar un grupo de gente que lleve este perfil inmunogenético, y hemos procedido a proponerles una interrupción de tratamiento analítica. El estudio está acabado en 16 personas que aceptaron formar parte del estudio, y los análisis son en curso. Desafortunadamente no puedo presentar los resultados, pero espero poder hacerlo en los próximos meses. Tenemos un segundo ensayo clínico en el que lo que tratamos de hacer es tratar de favorecer los efectos benéficos del tratamiento antirretroviral precoz y tratar de favorecer el desarrollo de una respuesta inmunitaria secundaria. Lo que hemos decidido es utilizar los anticuerpos neutralizantes de largo espectro, tratando de ver si por sus actividades alternativas de citotóxicas para eliminar el reservorio o tipo vacunal, para ver si estos anticuerpos pueden favorecer el desarrollo de respuestas inmunitarias, ver si somos capaces de aumentar la tasa de controladores post-tratamiento. Y bueno, el estudio está en curso, estamos reclutando ahora mismo gente diagnosticada en primoinfección que van a recibir tratamiento antirretroviral durante un año, y una semana después de comenzar el tratamiento un cóctel de anticuerpos neutralizantes de largo espectro. Y finalmente, el último ensayo clínico que estamos preparando ahora se deriva directamente de los estudios en los controladores y los post-tratamiento, controladores naturales, y también en el caso, sobre todo, de Romualdo, el paciente de Ginebra. Y es tratar de ver si una regulación inmunitaria en el momento del tratamiento antirretroviral puede favorecer la remisión. Tenemos múltiples casos en Visconti en los que vemos que cuando se interrumpe el tratamiento no se produce ningún rebote viral, no hay una activación de la respuesta T, no hay una activación de la respuesta humoral, y lo que nos preguntamos es si se produce algún tipo de tolerancia. Y el caso de Romualdo, como le decía, con los inhibidores de JAK-STAT, nos ha inspirado para proponer un ensayo clínico en el que propondremos un tratamiento inmunosupresivo que comenzará justo antes de la interrupción del tratamiento y se mantendrá durante unos meses para ver si eso es suficiente para evitar la reactivación viral. Este ensayo está en preparación. Y bueno, simplemente finalizar con lo que nos han enseñado todos estos estudios, los marcadores y herramientas para los estudios en cura, y cómo en nuestro concepto actual pensamos que la inmunidad innata probablemente juega un rol clave en retardar el rebote viral o en controlar el rebote viral, pero que es la inmunidad adaptativa la que va a jugar un rol más importante si se produce el rebote y hay que controlar la infección. Por lo tanto, bueno, a pesar de que no estemos todavía en una situación de proponer una terapia curativa contra el VIH, lo que sí sabemos es que esta gente que es capaz de vivir con el VIH y sin tratamiento antirretroviral nos muestran el ejemplo de que es posible. Hablamos de anécdotas, pero ahora son cientos de personas que viven sin tratamiento antirretroviral y controlan la infección, y nos han enseñado cuáles son los mecanismos que utilizan, cuáles son las características del reservorio, nos han proporcionado herramientas para medir reservorios y respuestas inmunitarias, y también nos enseñan lo que es una vida con VIH. No he tenido tiempo, quizá el doctor Miró lo hará, pero también nos expresan cuáles son los challenges, los desafíos de vivir con VIH sin tratamiento. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros colaboradores y a vosotros por vuestra atención.